A través de este video vamos a ver un acercamiento de cómo se calcula la mano de obra a nivel de costos, cuál es el costo de mano de obra en un establecimiento de alojamiento. Veamos, primero que todo tenemos que determinar cuál es la mano de obra del establecimiento de alojamiento para el costeo de este servicio. Estamos hablando de mano de obra directa. Recordemos que existe mano de obra directa y mano de obra indirecta. Como hablamos de mano de obra directa, hace referencia exclusivamente al personal que presta el servicio en las habitaciones, es decir, a las camareras. Es posible que encontremos otro personal alternativo como los recepcionistas, pero los recepcionistas se consideran mano de obra indirecta. ¿Por qué? Porque sin un recepcionista perfectamente puedo prestar el servicio de alojamiento. Sin embargo, sin el apoyo de las camareras no lo puedo hacer. En ese orden de ideas, este video justamente pretende consolidar ese costo y llegar al costo de la unidad habitacional por cada vez que se vende. Veamos. Para poder determinar el costo, lo primero que debe determinar el establecimiento de alojamiento es cuántas camareras requiere a su servicio. Esto puede depender de varios fenómenos, de varios factores. Uno de los factores que depende, de los cuales depende el proceso es justamente cuántas habitaciones hace una camarera por turno. Pero aquí vale la pena hacer un diferencial. La camarera presta dos tipos de servicios del establecimiento hotelero. Un servicio que se llama aseo, que es como tal la función que la camarera realiza dentro del proceso diario, que es el de limpiar la habitación, arreglar la habitación, o muchas veces simplemente tener un retoque a la habitación para que se pueda vender. Y un segundo proceso que no lo tienen todos los establecimientos hoteleros, son los de más alto rango y clasificación, hace referencia a la cobertura. ¿Qué es la cobertura? Es el proceso que la camarera realiza sobre las 5 de la tarde y 7 de la noche, entrando a cada habitación y cerrando cortinas, encendiendo las lámparas de la habitación, preparando la habitación para que el cliente llegue directamente a su destino. Manejan la cobertura. En el cuadro Excel que vamos a aprender a desarrollar en este momento, la forma de trabajarlo con cobertura en las habitaciones. Sin embargo, si ustedes tienen un establecimiento de alojamiento que no lo requieren, sencillamente pues hacen caso omiso a esos puntos o pueden dejar en cero esa casilla. Les contaba que lo primero que tenemos que hacer es que el hotel tiene que tener un estudio de tiempos y movimientos claros frente a cuántas habitaciones está en disposición o capacidad de hacer una camarera por turno. ¿Qué significa esto? O sea, que sus 8 horas de trabajo, aquí en Colombia, en sus 8 horas de trabajo, ¿cuántas habitaciones esa camarera realiza para el servicio de aseo? Entonces, para nuestro hotel, que aquí se llama Hotel Paredes Pasa Fácil, vamos a determinar que nuestra camarera hace 9 habitaciones por turno. También es preciso determinar cuántos días trabaja la camarera en el mes. Recordemos que por ley ellos tienen unos descansos obligatorios. En Colombia el descanso es de un día a la semana. En promedio, una camarera descansa 4 días al mes. Hay meses que descansará 5. Pero pues trabajamos sobre el tema del promedio. Como descansa 4 días a la semana, hablamos que el promedio de trabajo de la camarera es de 26 días en el mes. Viene la parte de la tendencia de venta de habitaciones. En mi cuadro viene otro cuadro proyectado previamente, pero aquí hace referencia a la tendencia de venta de las habitaciones. ¿Cuál es el promedio de ocupación mensual de ese establecimiento hotelero? En nuestro caso es 1974. Vamos a plasmarlo aquí manualmente porque este trae varios decimales ocultos. Entonces, con el ánimo de no enredarnos, 1974. ¿Cómo más puedo calcular esta tendencia? La tendencia la puedo calcular sencillamente indicando el número de habitaciones del establecimiento, es decir, mi hotel tendrá 100 habitaciones, 200 habitaciones. Vamos a hacerlo aquí rápidamente. El número de habitaciones del hotel. En nuestro caso van a ser 200 habitaciones. El porcentaje de ocupación. Este porcentaje de ocupación es un dato estadístico. Vamos a suponer que este hotel se está ocupando al 65%. ¿Y cómo se realiza el cálculo? Tenemos días que abre el hotel
Entonces el hotel abre 30 días al mes, ¿no es cierto? En promedio. Podemos decir aquí sencillamente que ocupación ideal, ocupación, se obtendría de multiplicar la cantidad de habitaciones por los días trabajados, que serían, pueden un mes vender en este hotel 6.000 habitaciones. Pero ahora vamos a terminar la ocupación real, que también, pues, también se le puede denominar la tendencia de habitaciones. Y la ocupación real es estas 6.000 habitaciones que yo puedo vender multiplicado por el porcentaje que realmente vendo, 3.900. Entonces, para que sepan de dónde salió este dato, voy a trabajar aquí esa tendencia de venta con las 3.900. 3.900 habitaciones para que ustedes sepan de dónde sale ese dato. Aquí me pregunta, ¿cuántas coberturas hace una camarera por turno? Entonces veamos en la parte de arriba. Inicialmente acá dijimos que una camarera hace 9 habitaciones por turno. Eso nos referimos a los aseos, insisto. Las coberturas son mucho más corticas, la camarera es mucho más, generalmente puede llegar a ser 25 coberturas. Me dice aquí, cantidad de habitaciones que hace la camarera al mes. Entonces, esto es una multiplicación sencilla. ¿Qué multiplicamos? Estamos multiplicando la cantidad de habitaciones que hace una camarera por turno por el número de días laborados, que son 26. Misma situación, la vamos a aplicar más adelante en las coberturas. Miremosla aquí abajo. Cantidad de coberturas que hace una camarera al mes. Estamos multiplicando la cantidad de días que elabora una camarera por el número de coberturas. Hasta ahora solo estamos extrapolando los datos a nivel mensual. Número de cámaras que necesito yo para hacer una habitación. Entonces, ¿qué debo hacer acá? Esto es una división sencilla. ¿Qué debo dividir? Debo tomar acá el número de habitaciones promedio que yo vendo en el mes, lo divido entre el número de habitaciones promedio que hace una camarera en el mes. Quiere decir que para cubrir mis 3.900 habitaciones que yo vendo, requiero 16.6 camareras. Mismo ejercicio lo aplico al número de cámaras que requiero para una cobertura. Divido el número de habitaciones que vendo en el mes entre la cantidad de habitaciones que hace una camarera al mes. Quiere decir que aquí requiero 16.6 camareras para hacer habitaciones en el mes y requiero 6 camareras para las coberturas. Esto me va a determinar cuántas camareras debería yo contratar. La sumo aquí abajo y me dice que debo contratar 22,67 camareras. Obviamente yo no puedo contratar a 0,6 personas, por lo tanto debo redondear. Aquí es importante que siempre se redondee hacia arriba, independientemente que el tema aritmético me diga que el redondeo se debe dejar quieto. Me explico. Si esto fuera 22,3, normalmente la aproximación se hace a 22. Pero aquí siempre vamos a redondear hacia arriba. En este caso sería ¿cuánto? 23. ¿Por qué hacia arriba? Porque ese redondeo hacia arriba me permite que esos pequeños decimales de diferencia compensen el tiempo no laborable de las camareras, alguna incapacidad, licencias remuneradas o no remuneradas, problemas que haya en el momento del servicio. Entonces, eso me permite un pequeño colchón de seguridad para ese tipo de eventualidades. En ese orden de ideas, debo contratar 23 camareras. Ya determiné el personal que yo requiero. Ahora vamos a determinar el costo de ese personal. ¿Ven? En la parte de arriba estaba determinar el personal, solamente el personal, la cantidad de personas. Aquí abajo lo que voy a determinar es el costo de ese personal. Vamos a hablar del salario. Supongamos que a esa camarera le voy a pagar una suma de 1.000.000 de pesos. Como es un salario inferior a un salario mínimo, ello requiere auxilio de transporte. Vamos a ver en cuánto está el auxilio de transporte. Para este año, que es el 2020, el auxilio de transporte está en 102.854. Yo lo registro acá. 102.854. Hagámoslo visible. Entonces ya determiné cuánto es el salario y cuánto es el auxilio de transporte, pero pilas acá,
Porque el salario se ve afectado por una serie de carga prestacional como tal que maneja el establecimiento. ¿Por qué carga prestacional? Porque la ley me lleva a cumplir una normatividad donde yo debo soportar a mis empleados frente a tres procesos básicos. El primero son las prestaciones sociales. Las prestaciones sociales las componen las cesantías, los intereses, la prima y las vacaciones. Actualmente, 2020, el ponderado que está para cada uno de esos datos es que yo como empleador debo ahorrar mensualmente el 8.33% para cubrir las cesantías, el 1% para cubrir los intereses, 8.33% para cubrir la prima y el 4.17% para cubrir las vacaciones. Eso me genera un 21.83%. ¿Que cuánto es el pago que se le hace a una camarera o a cualquier persona, cualquier empleado que tiene derecho por prima, vacaciones e intereses? Eso lo vamos a ver en otro video, en algún momento que se les explique justamente ya el trámite legal. En este momento estamos trabajando la percepción directa de costos. La seguridad social también es un deber mío como empleador cubrirla. Entonces yo debo cubrir por pensión el 12%, por salud el 8.5% y por ARL depende del riesgo. Y aquí estamos que depende del riesgo en que está catalogado el establecimiento hotelero. Normalmente aquí en Bogotá, la mayoría de hoteles los catalogan con el 1,044. Ojo acá, es bueno que siempre digiten el 1,044% porque a veces en ese punto 4 que a veces se nos olvida digitar, se genera una diferencia en el cálculo de la materia prima, perdón, el cálculo de la mano de obra bastante significativa. Ten en cuenta que al final de cada ítem, que es seguridad social y prestaciones sociales, estoy consolidando los valores. Un tercer ítem que yo debo pagar a las entidades por tener empleados a mi cargo es el tema de los aportes parafiscales. Es el apoyo que le doy desde mi empresa a las entidades de gobierno de tipo social. Cajas de compensación, SENA e ICBF. 4, 2 y 3% respectivamente son los porcentajes de aportes para un total del 9%. Entonces, esas son mis obligaciones como empleador, además del salario que debo pagarle a la camarera. Por lo tanto, se constituyen como parte de mi costo de mano de obra. Cabe precisar que todo costo adicional o todo lo que se vincule con mi mano de obra, debo contemplarlo como costo. Aquí estamos hablando de lo legal, de lo básico. Pero también nosotros podemos tener que le entregamos dotación a nuestras camareras, eso es mano de obra. Si les damos alimentación, eso es mano de obra. Si les damos, no sé, subsidios, bonificaciones a final de año, eso es mano de obra. Entonces, todo lo que se vincule con mi personal, todos los desembolsos que yo hago como empleador con mi personal, debo considerarlos en el costo de mano de obra. Bajo aquí un segundo cuadro, donde tengo aquí mis camareras de habitaciones y mis camareras de cobertura. Como ustedes se dan cuenta, ya en la parte de prestaciones sociales, en la parte inferior están los porcentajes que determiné en la parte lateral acá, en la columna C. ¿Qué debo hacer? Voy a trasladar el valor del salario. Que este valor, como se dan cuenta en la celda, lo estoy tomando del valor que arriba ubiqué. Y voy a trasladar el auxilio de transporte. ¿Qué hago ahora? ¿Cuántas cámaras requiero por habitación? Recordemos que nos dijeron 16.6. Vamos a darle aquí en 17. Y en coberturas yo requiero 6 camareras. 17 y 6 me da 23. Me devuelvo aquí arriba. Veamos acá. Aquí están las 17 y aquí están las 6. Y está el total de las 23 camareras. Entonces volvemos a mi cuadro. Viene el tema de prestaciones sociales. Y aquí tenemos un conflicto con algunas personas que son muy exactas en su cálculo. Es viable, obviamente es totalmente factible. Y es que las prestaciones sociales, seguridad social, algunas se liquidan incluyendo el auxilio de transporte, otras se liquidan sin incluir el auxilio de transporte. En este caso, lo voy a trabajar sobre el salario directo, no lo voy a incluir. Estoy haciendo un costo aproximado de mi personal. Si quieres un costo más puntual, debo separar cada uno de estos valores y hacerlo depende como lo diga la parte gubernamental, sobre cuáles les aplica y sobre cuáles no. Estoy trabajando un costo que es un costo aproximado, se llama un costo estándar. Me permite hacerlo. Recordemos que la contabilidad de costos no es una contabilidad que yo voy a presentar al gobierno, es una contabilidad de carácter administrativo. Entonces veamos, ¿de dónde sale ese 218.300 pesos? De multiplicar el valor del salario por el sobrecosto o el costo de las prestaciones sociales. Misma operación hago con la seguridad social y mismo con los aportes parafiscales. Veamos, el valor del salario por el soporte de la seguridad social, el valor del salario por los aportes parafiscales.
En lo último, sumo el total del costo de la nómina de una persona. Entonces, veamos esta comparación. La camarera se gana 1.000.000 de pesos, pero realmente el costo de ese personal mío es de 1.626.594. ¿Por qué? Porque pues además del salario, debo pagar el auxilio de transporte y debo pagarle esos tres conceptos que unidos los podemos denominar como factor, como carga prestacional. Esa carga prestacional, que son los tres ítems que formalmente debo pagar y contemplar siempre en el proceso de nómina, tienen un factor. ¿Qué es el factor? La sumatoria de estos tres elementos. 52,374. Quiere decir que mi factor prestacional o mi índice prestacional es igual a la suma de estos tres porcentajes que debo incrementar. Vamos a expresarlo en porcentajes con el 52,374. ¿Qué va a pasar con este dato? Yo perfectamente puedo calcular la nómina haciéndolo así por separado, como lo hice en este caso, o puedo llegar directamente y aplicarle al 1.000.000 de pesos este porcentaje. Veamos. Entonces aquí viene la carga prestacional, sería igual al 1.000.000 de pesos más, perdón, por el porcentaje que acabamos de determinar. ¿Y qué debo hacer aquí? El costo de personal sería igual a ¿cuánto? A mi salario más la carga prestacional más el auxilio de transporte. El mismo 1.626.594 que tenemos aquí en la fila de abajo. Entonces, des en cuenta que lo puedo hacer directo, puedo reducir el proceso a una sola operación o lo puedo hacer fraccionado en las tres partes que teníamos presentadas anteriormente. Vamos a ahorrar acá. Total de la nómina, el costo de la nómina mensual. Pues eso tenemos que multiplicar el costo de la nómina de una persona, como ven acá, por la cantidad de camareras que requiero. Aquí está para 23, voy a multiplicarlo por las 17 camareras. ¿Por qué por 17 camareras? Porque en el cuadro no lo estoy sacando por total, lo estoy sacando segregado por 2. 17 por un lado y 6 por el otro. Sin embargo, aquí abajo es exactamente la misma información. 1.000.000 de pesos de salario, el mismo auxilio de transporte, y hacemos exactamente la misma multiplicación del salario por el factor prestacional. Ten en cuenta que no me va a cambiar absolutamente nada, exceptuando mi total último aquí al final, donde ya no voy a multiplicar por 17, sino multiplico por las 6 camareras que yo requiero. Entonces, los valores intermedios no me cambian, me cambia solamente la parte final. Ya tengo el costo de nómina por persona y el costo de nómina mensual por la cantidad de camareras que yo requiero. Pero ahora me hace falta tener en cuenta si tengo o no tengo algún tipo de beneficio para mis camareras. Entonces aquí camarera de habitaciones, en este caso no son 17, recordemos que son 23. Entonces vamos a copiar ese mismo dato aquí abajo. Y ahora le decimos acá que son 23 camareras. Perdón, vamos a suponer entonces, y es una bonificación, pero la bonificación se les paga es anual. Entonces vamos a suponer que la bonificación anual de mi camarera es de 1.000.000 de pesos. Entonces, como la bonificación es anual de 1.000.000 de pesos, yo tengo que siempre plasmar mis datos aquí de forma mensual. Entonces digo 1.000.000 de pesos dividido, me dice 100.000, 1.000.000 de pesos dividido 12 meses del año, el periodo que lo estoy manejando. Supongamos que los uniformes de todas las camareras equivalen a 3 millones mensuales en el hotel. Entonces, como yo necesito el dato de una sola camarera, entonces yo vengo acá y le digo 3 millones dividido, ¿cuántas camareras contraté? 23 camareras. 130.434. Entonces, aquí lo que estamos haciendo en este espacio realmente es plasmar los valores de todo lo que lleva adicional la persona en el proceso de servicio con el hotel.
y lo estamos costeando para poderlo tener en cuenta porque eso hace parte de la mano de obra. Alimentación de las camareras, supongamos que yo les doy alimentación en el hotel y que esa alimentación por todas las camareras son 800.000 pesos. Aquí en esta información se les puede brindar los datos de forma grupal, como lo estoy haciendo por las camareras, o lo podemos hacer de forma individual ya por las camareras. Sin embargo, en mi cuadro siempre debo llevarlo a forma individual. ¿Cuánto es el consumo de esa camarera por ese mes? Por el concepto que estemos manejando. Entonces vamos a poner que son 800.000 pesos por las 23 camareras de alimentación dividido por 23. Quiere decir que la alimentación mensual de cada camarera equivale a 34.782. Mismo tema acá, sumo el total de los adicionales y multiplico el dato de los adicionales por las 23 camareras que voy a contratar. Aquí están las 23 camareras. Entonces ya sé que una camarera en costo básico legal es de 1.626.594 y debo tener en cuenta también las arandelas, por así decirlo, que son 248.550. Vamos ahora sí a sacar el costo de mano de obra de la habitación. El costo de mano de obra de una habitación, ¿a qué equivaldría? Vamos a dejar esto por ahora en blanco para que no se vayan a adelantar el proceso y no se me confundan. Y venimos. Salarios. Sumo los salarios de la camarera que los saco de este dato allá arriba. Vamos a mostrarles con una flecha mucho más fácil de dónde sale la información. Entonces tomo los salarios que ya determiné en el cuadro anterior. Tomo los adicionales que fueron los que acabo de determinar. Y sumo esos dos datos. Dense en cuenta que aquí en la parte izquierda, donde estoy señalando, tengo los datos expresados por camarera. Y aquí en el lado derecho tengo los datos expresados por el total de camareras. Quiere decir que una camarera al mes me está costando 1.875.144 y que mis 23 camareras me valen 33.368.000 pesos. Pero ojo porque aquí yo tengo un error. Son las 23 camareras. Solamente estoy sumando las de habitaciones. Tengo que sumar también las coberturas. Listo. Las 23 camareras equivalen a 43.128.328. Ese es el costo de mano de obra de mis camareras y de mi camarera a nivel mensual, insisto. Pero lo que me está preguntando, lo que requiero saber es cuál es el costo de hacer una sola habitación. Recordemos que en la parte de arriba vimos que las habitaciones estaban compuestas por dos factores. El primero que era el aseo y el segundo que eran las coberturas. Entonces yo voy a determinar el costo de forma individual. ¿Cómo lo hago? Tomo aquí el costo del aseo y tengo en cuenta el valor del salario de la camarera, que en este caso es 1.875.000, el valor del costo, recuerden, y lo voy a dividir entre el número de habitaciones, vamos a ver que lo es más fácil, entre el número de habitaciones que hace una camarera al mes. ¿Se acuerdan del primer cuadro que trabajamos? Entonces decimos que una camarera hace 234 habitaciones en el mes. Entre eso voy a dividir. Quiere decir que la camarera se gana 1.875.144, perdón, no se gana, me cuesta ese valor. Y que ese valor lo debo dividir entre el número de habitaciones que ella hace en el mes. Es decir, que el costo de hacer una sola habitación es de 8.013 pesos con 44. Mismo proceso hago con las coberturas. Tomo el valor de la cobertura. Es decir, del salario que le vale una camarera al mes, y lo divido entre el número de coberturas que hace esa camarera en el mes, que en este caso son 650. Es decir, que hacer una habitación, la mano de obra que está acá, que hacer la mano de obra de una habitación es básicamente la sumatoria, como lo vemos aquí en la barra de fórmulas, de estos dos datos. Del costo del aseo por habitación más el costo de la cobertura por habitación. En este caso particular de este ejercicio, estamos hablando de 10.898,28 me vale hacer una sola habitación.
Espero que este video sea de gran aporte para ustedes en su proceso de formación y pues esperemos más adelante que otros videos vamos a poder editar acerca del presupuestos, costos y generalidades en el sector hotelero. Muchas gracias.